un producto de la Dirección de Investigación de la Universidad de Cuenca. El tiempo, dimensión física del acontecer de nuestra existencia, testigo silente de la materia, de una época casi olvidada, cuyos indicios de ese pasado se preservan en la actualidad y otros permanecen escondidos. En la ciudad de Cuenca, entre 1870 y 1930, se produjo un extenso repertorio de composiciones musicales y danzas llamadas de salón, las mismas que se interpretaban y bailaban en espacios pequeños o exclusivos de la ciudad. Aquellas piezas musicales creadas por hombres y mujeres se desenvolvían en el ámbito de lo sagrado y lo profano. Dentro de ponencias y estudios de muchos países no se cita al Ecuador, no porque no haya acá música, no porque no haya un desarrollo, sino porque no hay un análisis mayormente formal sobre la música, sobre sus contextos, sobre lo que puede ser la función de esta música en la sociedad, la función de la música como un elemento antropológico, como un elemento ideológico, como un elemento político. Esa fue la primera razón para comenzar la investigación musicológica. Y por supuesto que se han encontrado maravillas. Hacia comienzos de siglo, tenemos en Cuenca un pueblo pequeñito que prácticamente está dominado por algunos grupos familiares pudientes que son los encargados del comercio, son los encargados de que en la ciudad haya un movimiento económico comercial. Mientras tanto, los otros grupos, los grupos periféricos, son los grupos que trabajaban, los grupos de campesinos, que hacían el trabajo para que los grupos con otras posibilidades y con otra visión puedan comercializar sus productos. En medio de ello se desarrolla la música de muchas maneras. Había un desarrollo de la música con los maestros de capilla, que eran los mismos que iban también a dar clase dentro de las casas de la gente pudiente, además de que estas personas en algunas ocasiones salían del país, tenían esa posibilidad. Entonces tenemos un ámbito cultural, musical muy interesante que llegaba a las casas con incipientes pianos, en los que practicaban los miembros de esas familias y sobre todo las mujeres, como un elemento de adorno. Y por otro lado, pues esto iba creciendo y dando un sello a la sociedad de esta época. Estamos hablando de una música europea popular, una música de pequeño formato,
Hablamos de polcas, hablamos de valses, hablamos de boleros españoles, hablamos de mazurcas, que se reproducían en toda Latinoamérica y también se reprodujeron aquí en Cuenca. Entonces, estos géneros que acabo de mencionar luego se ampliaron, como por ejemplo el pasodoble, de alguna manera tiene una enorme relación con el pasacalle, que se vienen a criollizar, llamemos de esa manera, se vienen a mestizar y a tener una presencia propia. Actualmente, algunas familias cuencanas bailan el pasodoble al igual que el vals en ceremonias matrimoniales y de 15 años. Todo nos indica que la música era una protagonista que no podía faltar en ningún acontecimiento de la ciudad, ni religioso ni profano, por poder decirlo así. Por otro lado estaban también las bandas, estaban también los grupos de indígenas que tenían sus propias melodías como hasta ahora, excepcional, ¿no? El llanto de Cora, de Apauta, un yarabí mestizo. La palabra arabí, arahuí, bueno, es realmente indígena, ¿no? Se habla de un yarabí de los años 20 y 30 que nos da este ritmo, ¿no? Mientras que aquí, a comienzos de siglo, y en Cuenca, hay un yarabí que primero está escrito en 3x4, no en 6x8, como es el compás generalmente del yarabí actual, llamemos, ¿no? Del yarabí que se conoce como tal en el Ecuador. Creo que ya se puede entender como parte de las memorias ecuatorianas, como parte del imaginario ecuatoriano. Y esto es hecho en Cuenca, no se conoce, es parte de nuestra historia. El interés también era de mencionar, de recopilar, de sacar a la luz géneros que no se conocían y por suerte, como son pianísticos, era el instrumento de la época, el instrumento del romanticismo que llegó también a todo el mundo, ¿no? En particular a Cuenca también, interpretar estas obras. Entonces, se requiere hacer una edición crítica. Esta edición crítica consiste en dar un criterio de melodía, de armonía, de ritmo y de estilo a esa partitura, volverla a escribir, hacer consideraciones de orden personal y bueno, y ponerse también en el punto de quién está haciendo eso. Es decir, esa misma partitura, quizá incompleta para nosotros, puede tener varias interpretaciones desde la signografía y por supuesto que varias interpretaciones desde la ejecución de la obra. Es sorprendente encontrar partituras como esta, cuyo título es Sola, de Isabel María Muñoz, y tiene una cantidad de notas y bueno, que habría primero que hacer una transcripción de edición crítica para poder tocar. Y tenemos a personajes que ciertamente hicieron una presencia muy importante dentro de la ciudad, como por ejemplo Rafael Sojos, y antes de él a José María Rodríguez, antes todavía a Asensio de Pauta.
la partitura original, bueno, la copia de Los Rayos de Luz de José María Rodríguez, que era una cosa indescifrable, entonces había que escribir con mucha calma y con pertinencia, con gran criterio para no desdibujar. Y luego tocar, que no era nada facilita. Esta obra Panchita es muy interesante, es de un compositor que no es cuencano, es panameño. Tiene un acompañamiento un poquito diferente al pasillo que se conoce actualmente. Se instauraron algunos géneros en Cuenca, como por ejemplo el tango. Había un tango cuencano que era muy cotizado y escrito, ¿no?, como este tango de Aurelio Alvarado, que está ahí en el libro, Pena Mía, César Ranradi Cordero, Aurelio Alvarado y otros más tenían tangos. Había un tango cuencano. Habría que hacer un disco solo de tangos cuencanos hasta los años 40. Para mí, Pasillo para bailar de Rafael Sojos es efectivamente una joya del pasillo ecuatoriano y claro, en particular del pasillo cuencano. Es para bailar el título porque efectivamente se bailaba el pasillo. Tiene una introducción, tiene algunos acordes disonantes no muy propios del pasillo, ¿no?, sobre todo del pasillo canción. Hay algunos que son cantados, interpretados al piano o con pequeños grupos de cámara y también bailados. Algunas partituras que son las que cuentan un poco, las que están pues guardadas varios siglos. Es muy difícil llegar a ellas, bastante complicado. Suelen estar guardadas, escondidas, otras se han perdido y algunas personas, algunos custodios, pues no dejan acercarse a estas partituras. Entonces es complicado, están en conventos, están en archivos de la ciudad. Sin embargo, poco a poco, con la formalidad que caracteriza una investigación musicológica, vamos entrando en los diferentes espacios y sacando a la luz estas obras y descubriendo cómo se desarrollaba la sociedad en ese tiempo. La Alianza Obrera de la SUAY, fundada el 12 de mayo de 1904, tuvo un importante desarrollo en la música en la consolidación de bandas durante la segunda década del siglo XX. Hacía hincapié en las interrelaciones artístico-culturales con varios sectores sociales y artísticos de la ciudad. Partituras orquestales completas hoy no existen, debido a que la pautación de la melodía para cada instrumento se realizaba por separado.
las memorias. Qué difícil traer a la memoria lo que no está inmediatamente cercano. La sociedad actual es una sociedad casi homogénea. La idea de traer al presente obras que están en partitura, ponerlas en valor, hacer una interpretación, hacer una edición crítica, es fundamental porque es una realidad que existe y no se conoce. Es una historia no contada. La historia de la ciudad está escrita sin música, ¿no? Y no solamente de la música del pasado, sino de la música del presente, de la música contemporánea, que tampoco se conoce. Existen estudios iniciales ya con estas intenciones. Entonces queremos que estos análisis, estas reflexiones, estos libros nos puedan llevar a probar, a construir identidades que no tenemos, pero que existen. Por suerte tenemos partituras que están tomando vida, y esto es tan importante porque nos muestra otra ciudad. Te vas, adiós, encanto de mi vida, lo amargo del recuerdo me has dejado y solo